Muy buenas tardes y muchísimas gracias al área científica de Menarini por invitarme a estas jornadas, que espero que estéis disfrutando muchísimo. Ahora vamos a hablar un poco de innovación, de transformación digital y de tecnologías emergentes. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y ahora me voy a centrar en las 10 tecnologías emergentes 2021 de nuestro medio de comunicación. Pero antes, si me lo permitís, me gustaría explicaros un poquito en qué consiste nuestro medio, sobre todo para que tengáis claro por qué vengo a contaros la información que os vengo a contar. Bueno, como su propio nombre indica, MIT Technology Review en español es la edición en castellano de MIT Technology Review, que es la revista de tecnología más antigua del mundo. La fundó el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1899, es decir, que tiene más de 100 años de historia. Y desde hace unos 13 años más o menos, Opino, que es la consultora de innovación en la que yo trabajo, tiene la licencia de publicación para España y América Latina. Así que espero que después de esta charla todos os convirtáis en lectores de MIT Technology Review en español. Aquí podéis ver algunas de las portadas más icónicas de la revista en papel y en inglés. A continuación me gustaría presentaros nuestras temáticas nuestras temáticas principales. Normalmente cuando la gente piensa en una revista de tecnología, suele pensar en estas secciones de periódico que hablan mucho de gadgets, de móviles, de redes sociales, es decir, mucho de tecnología de consumo y de usuario. Y aunque esas son cosas que nosotros también abordamos, podréis ver en nuestras temáticas que también estamos interesados en cosas tan dispares como la energía, la biotecnología y la robótica. Es decir, nosotros estamos buscando la innovación allá donde quiera que surja y siempre y cuando pueda tener un impacto en nuestra forma de hacer las cosas, en un sector, en un área de negocio concreta o en toda la sociedad. Por eso veis que nosotros tratamos todos estos temas y nos alejamos un poco de estos medios convencionales de tecnología. A continuación, aquí podéis ver nuestra portada, la portada del día de San Valentín de hace 2 años, que no la cambio porque la verdad es que creo que la noticia que llevábamos destacada ese día es muy reveladora de lo que es nuestra misión. Aquel día sacamos como noticia destacada 6 profesiones tecnológicas del futuro ilustradas por artistas y creo que el titular refleja muy bien nuestra misión. Como podéis ver ahí, nuestra misión es que nuestra audiencia entienda cómo los cambios tecnológicos y las innovaciones están transformando el mundo para darles esta información y esta inteligencia para que ellos mismos puedan contribuir a los cambios. Y esto es precisamente lo que voy a intentar también con la charla de las 10 tecnologías emergentes. Esta es nuestra página web, somos totalmente gratuitos y arriba tendréis la pestaña de suscríbete por si os apetece recibir la newsletter y ya os prometo que con esto se acaba la publicidad. Ahora sí que sí, vamos al meollo de la cuestión de hoy. Como os decía antes, son las 10 tecnologías emergentes de 2021. Más allá de nuestro trabajo diario de publicación de noticias, cada año, desde hace 20, tenemos un contenido muy especial, que son el listado de las 10 tecnologías emergentes. Así que efectivamente esto se lanza desde 2001, si habéis hecho cuentas, las de este año son nuestro 20º aniversario, es decir, esta es la lista número 20. Como datos curiosos, por ejemplo, os cuento que la de 2018, en lugar de seleccionarla a nuestros compañeros de Boston, que son quienes normalmente se encargan de hacer esta selección, hace 2 años el responsable fue, hace 3 años, perdonadme, el responsable fue Bill Gates, ¿vale? Él, como inversor tecnológico y filántropo, está muy al día de las necesidades del mundo, así como de las grandes innovaciones, y él fue el responsable de hacer la lista de 2018. Entre otros datos curiosos, por ejemplo, que os puedo lanzar, me gustaría que tengáis en cuenta que una de las tecnologías que seleccionamos en 2003 fue el vídeo en streaming y YouTube se fundó en 2004. Es decir, quizá ahora os voy a presentar algunas tecnologías que puede que no suenen de nada y que quizá dentro de un par de años conviváis con ellas de una forma tan nativa como ahora mismo pasa con los servicios de streaming. Y bueno, no me quiero enrollar más, aquí voy a contaros la lista de tecnologías emergentes de 2021, que por supuesto, y como no podía ser de otra manera, viene muy marcada, lamentablemente, por la pandemia de coronavirus. Pero, como siempre, las grandes crisis pueden convertirse en grandes oportunidades. Así que vamos a ello. Por supuesto, la primera tecnología de la lista son las vacunas de ARN mensajero y su poder para revolucionar la salud. Como médicos, imagino que entenderéis perfectamente el potencial de esta tecnología, así como lo que ha sido la ciencia que hay detrás, pero aún así me vais a permitir que os lo explique un poco. Sobre todo porque hay mucha gente a la que le choca que las vacunas del coronavirus hayan salido tan deprisa cuando la pandemia estalló prácticamente hace 1 año y medio, teniendo en cuenta que el VIH convive con nosotros desde hace décadas y todavía no tenemos una vacuna. Bueno, en este caso, aparte de la diferencia de la actuación del virus,
La gran maravilla de las vacunas de ARN mensajero no es tanto que hayan aparecido de la noche a la mañana, sino que realmente había 20 años de investigación detrás. Moderna, por ejemplo, que es una de las principales fabricantes de vacunas de ARN mensajero, llevaba trabajando en esta tecnología desde hacía muchísimos años, probando distintos enfoques, y cuando llegó la pandemia de coronavirus fue cuando vieron la oportunidad de aplicar la tecnología que llevaban años trabajando a una necesidad urgente, ¿vale? En este caso, como bien sabréis, a diferencia del ADN, cuyas instrucciones genéticas son fijas y perpetuas en el organismo, las instrucciones de ARN mensajero son temporales, ¿vale? Digamos que se podrían comparar con pequeños trocitos de software. En este caso, la vacuna de ARN mensajero contra el coronavirus específicamente lo que lleva son las instrucciones genéticas para formar la proteína espiga o espícula, que habréis oído hablar muchísimo de ella, y que precisamente es la que utiliza el coronavirus para penetrar en nuestro organismo. El hecho de que nuestro organismo reciba instrucciones para fabricar esta proteína no le da ningún poder a esta proteína sobre nuestro cuerpo, pero sí genera esta desencadenación de la respuesta inmunológica. Es decir, una vez que esta proteína se ha fabricado en nuestro cuerpo, al ser un organismo extraño al nuestro, desencadena la respuesta inmunológica, que es la que estamos consiguiendo con estas primeras vacunas y estas primeras campañas de vacunación. Otros datos interesantes que os puedo contar de la vacuna de ARN mensajero es que, como os decía, podrían compararse con pequeños trocitos de software. Y es decir, ¿qué tiene de bueno el software? Que es muy fácil de manipular y de editar. Esto pasa exactamente igual con las vacunas de ARN mensajero. Por eso los principales fabricantes no solo han sido capaces de generarlas muy rápido, sino que tienen una gran confianza en poder adaptarlas con la misma agilidad a las nuevas variantes a medida que vayan surgiendo. Pero no solo eso, el enfoque de las vacunas de ARN mensajero, también se podría adaptar muy fácilmente para otros tipos de dolencias, como por ejemplo el herpes y quizá más a largo plazo el propio VIH. De esta forma, una tecnología que llevaba en el laboratorio durante 20 años y que realmente no se sabía muy bien para qué iba a funcionar, con la crisis del coronavirus no solo ha aparecido como un flote, como un salvavidas para todos nosotros, sino que además puede dar lugar a una nueva era terapéutica basada en nuevas vacunas fabricadas de este tipo de forma ágil y a bajo coste. Así que creo que, bueno, pues que es una gran noticia para todo el ámbito de la medicina y la farmacología poder contar con esta nueva herramienta. Bueno, también os quiero contar que he alterado un poco el orden, ¿vale? Esta lista de tecnologías sí que empezaba originalmente con las vacunas de ARN mensajero, pero en segundo lugar venía otra. Como sé que sois médicos y que este curso está especialmente centrado en salud, primero os voy a contar las que están relacionadas directamente con la salud y luego voy a dejar para el final las demás, sobre todo por si me falta tiempo para no dejar de profundizar en aquellas que creo que son las que más os interesan. De hecho, la salud es una de las áreas principales en todas las listas de tecnologías emergentes y, como no podía ser de otra manera, pues este año llevamos 3. En segundo lugar, aunque esta es de un ámbito más tecnológico y menos biológico, tenemos el rastreo digital de contactos, del que, bueno, creo que podemos extraer grandes lecciones. Y la primera es que una tecnología tan buena como esta que hemos tenido, si no ha cumplido su misión, básicamente ha sido por problemas de privacidad y de información. Voy a contar un poco cómo funcionan las aplicaciones de rastreo de contactos. En concreto os quiero contar la de Apple y Google, por 2 razones. Una, por sus características técnicas, y otra, porque creo que ha sido un grandísimo ejemplo de lo que se puede conseguir con la colaboración. De hecho, las propias tecnologías en sí mismas, como iréis viendo a medida que os las vaya contando, no son tecnologías aisladas, es decir, no es solo una cosa, es todo una suma de tecnologías y técnicas de distintos campos, ¿vale? A veces se junta la biología con la informática, los nuevos materiales con la computación cuántica, y es esta suma de campos la que está dando lugar a la innovación en esta era, básicamente. Ya no hay avances en solitario ni avances de una sola rama. En este caso, por eso la colaboración se vuelve fundamental. Y en este caso, lo que hemos visto ha sido como 2 gigantes de la industria tecnológica, que para todo lo demás son rivales, unieron fuerzas para darle a la humanidad una solución tecnológica. Y desde luego, si no la hemos aprovechado, ha sido por culpa nuestra, por culpa de nuestros gobiernos y de las campañas de comunicación que ha habido. En el caso de la de Apple y Google,
es destacable por lo que os decía antes, por sus características técnicas de privacidad y de seguridad. De hecho, hubo muchos problemas y muchas quejas a nivel de gobierno por cómo estaba planteada la aplicación de Apple y Google. Lo que pasa es que si la plantearon como la plantearon fue precisamente para garantizar nuestros derechos y nuestra privacidad. Os cuento muy brevemente cómo funciona. No se basa en la ubicación, a diferencia de lo que se podría pensar. Es decir, esta API no te dice dónde está el usuario, en este caso, dónde estaría yo. Lo único que sabe es que yo como usuario estoy asociada a un dispositivo, ¿vale? Y gracias a la tecnología de Bluetooth, lo que hace esta aplicación es identificar cuándo pasa suficientemente tiempo cerca, muy cerca, de otro dispositivo que tiene su propio código y se comunican por Bluetooth. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, si hubiera dado positivo en coronavirus, hubiera entrado en mi aplicación, hubiera informado de que estoy infectada y mi aplicación directamente se hubiera puesto en contacto con todos esos dispositivos con los que yo había pasado suficientemente tiempo, que normalmente se establecen unos 15 minutos, ya una cercanía suficiente como para poder haber dado lugar a un riesgo de contagio. Y estas personas que tuvieran estos dispositivos hubieran recibido también una notificación anónima en la que les diría, oye, quizá deberías ir a hacerte una prueba de coronavirus o ponerte en cuarentena. Así que lo que estamos viendo es que sería totalmente anónima y totalmente alejada de lo que es la ubicación y la identificación del usuario. Obviamente, esta tecnología y este enfoque tiene sus retos, ya que al no tener ubicación concreta de la gente a la que se está monitorizando, no permitía saber dónde estaban surgiendo los brotes. Es decir, no saben si hay muchos en mi barrio o en la ciudad de al lado. Lo único que hacen es monitorizar a la gente y controlar que puedan estar contagiándose. ¿Por qué quisimos el enfoque del rastreo digital de contactos? Porque en epidemias, como pudieron ser el ébola o el SARS, el rastreo manual de contactos se alzó como una estrategia que funcionaba para detener los brotes. Es decir, estas personas llamaban por teléfono a los infectados para hacer un listado de todas las otras personas con las que habían podido pasar tiempo. Pero esta estrategia, por supuesto, tiene retos. Primero, a la gente se le olvida dónde y con quién ha estado. Segundo, los rastreadores manuales ante una pandemia de dimensiones como la que ha tenido el coronavirus eran incapaces de poder localizar a todo el mundo y de poder llevar todo este trabajo. Entonces, ahí es donde salía el rastreo digital de contactos como una medida complementaria. Cuando digo complementaria, hay un concepto muy interesante que os quiero traer en epidemiología, que es la estrategia de queso gruyere. Aquí lo que estamos viendo es que básicamente todas las estrategias de contención de la pandemia, ya sea la distancia social, el confinamiento, las mascarillas, el rastreo manual de contactos, ninguna de ellas es perfecta. Es decir, todas tienen agujeros, pero al combinarlas unas con otras es como conseguimos que unos agujeros se tapen a los otros y tener este queso capaz de frenar la pandemia. Afortunadamente, con las vacunas de ARN mensajero, pues quizá lo consigamos más rápido, ya que el mayor problema que han tenido las aplicaciones de rastreo digital de contactos ha sido la falta de confianza. En España, yo suelo preguntarlo mucho a mis compañeros cuando estoy con gente, que es cuántos se han descargado la aplicación del Gobierno de España, que funcionaba con la API de Apple y Google, y realmente creo que igual conozco a 2 personas que se la han descargado. Yo también me la descargué y no recibí ninguna notificación. ¿Por qué? Por la falta de confianza. La gente no estaba entendiendo bien cómo funcionaba la tecnología y era escéptica. Y sobre todo también por el hecho de que no todos los países adoptaron el enfoque de Google y Apple. Hubo algunos que hicieron sus propios desarrollos tecnológicos con el mismo enfoque, pero hubo otros que no. Hubo otros países que sí localizaban, es decir, que sí estaban monitorizando la ubicación concreta del usuario. Hubo otros que obligaban a la descarga de esta aplicación, lo cual es un atentado contra los derechos civiles. Y luego había otros que además identificaban en concreto al usuario. Imaginaros en regímenes represivos donde puede haber determinados tipos de personas que pueden estar perseguidas por el gobierno. Obviamente esto va a ser una estrategia que no van a querer utilizar. En Estados Unidos también hubo una gran problemática con las personas sin papeles a las que los rastreadores manuales no podían acceder porque no querían dejar sus documentos ni sus datos de contacto. Entonces, bueno, cuando sumamos todas estas estrategias y las combinamos con una información y un desarrollo que garantice la privacidad y que dé seguridad a la gente, podemos tener herramientas que funcionen. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos debemos llevar de la pandemia, la importancia de la digitalización y la importancia de contarla y desarrollarla de forma que siempre proteja a los usuarios. Un fenómeno que, de hecho, en salud es especialmente importante.
Pasamos a la tercera y última tecnología relacionada directamente con la salud, que es la vida en remoto. ¿Qué pasó? No sé cuándo tuvisteis vuestros confinamientos, cómo fueron allá en América Latina, pero aquí en España yo el 10 de marzo me fui de la oficina y prácticamente no he vuelto desde entonces en más de un año después. De la noche a la mañana tuvimos que empezar a hacerlo todo en remoto. Trabajar, socializar, entretenernos, consumir cultura, absolutamente todo. Y si hay dos aspectos de la vida que la pandemia, la digitalización ha sido acelerada por la pandemia, esos han sido desde luego la educación y la salud. Como sois médicos, por supuesto, voy a centrarme en el área de la salud y además probablemente sabréis que la salud es uno de los sectores que más despacio se están digitalizando. ¿Por qué? Aquí, bueno, uno de los fenómenos que apuntan la mayor parte de expertos, y por favor que no os siente mal, es que los médicos, los profesionales médicos son de los más reacios al cambio. Es decir, sois vosotros los que más rechazáis la tecnología. No voy a señalar a nadie con el dedo, pero sí que os pido que hagáis un poco de reflexión. Eso por un lado, ¿vale? El hecho de que es verdad que la resistencia al cambio siempre es uno de los factores que retrasan la digitalización. Y por el otro, el hecho de que la salud es un área muy, muy sensible, tanto en el trato con el paciente, como bien sabréis, como en el tratamiento de sus datos, lo que estaba haciendo que costara mucho digitalizar el área de la salud. Pero cuando llega una pandemia y sí o sí te tienes que quedar en casa y sí o sí el médico se tiene que quedar en casa y no te puede atender, pero tú tienes una urgencia, gracias a ello hemos visto la oportunidad de que es posible digitalizar determinadas partes de la sanidad. ¿Vale? Hay ciertas cosas que nunca se van a poder digitalizar, como en el momento en el que un profesional médico te coge de la mano y te dice que todo va a salir bien o que está ahí contigo. Hay determinadas pruebas médicas o determinados procedimientos que tampoco se pueden digitalizar y no queremos que se digitalicen. Ese no es el objetivo. El objetivo de la tecnología emergente de la vida en remoto es ver el potencial de todo aquello que sí se puede digitalizar. Pensemos, por ejemplo, yo como usuaria tardo media hora en llegar de mi casa al hospital andando y en transporte público o en coche no os creáis que tardo mucho menos. Yo poder ahorrarme este tiempo para mí, para mi calidad de vida, es buenísimo y a eso hay que sumarle el respeto al planeta, porque cuantos menos desplazamientos haces, más cuidamos el planeta. Y por el otro, el tiempo del médico. Las teleconsultas, ya sea por teléfono o por videollamada, se han convertido en una realidad que funciona. En los casos en los que es posible, yo siempre voy a preferir que me llamen por teléfono, porque para acudir al médico, acudir a una consulta, siempre tengo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es otra de las grandes lecciones que nos llevamos de la pandemia, que es que hay partes de la medicina que se pueden digitalizar y que se deben digitalizar porque todos ganamos. Hay que perderle el miedo al entorno digital y aprender algo de habilidades, por supuesto, y sobre todo siempre procurar que toda la información del paciente esté bien asegurada, bien encriptada y que nadie pueda acceder a ella. Pero si todos estos pasos se dan correctamente, podemos entrar en una nueva era en la que todos ganemos. Y ahora ya me alejo un poco de lo que era la parte más de salud y voy con las otras 7, que no tienen tanto que ver o no están tan directamente relacionadas, pero que seguro que tienen mayor o menor aplicación en el bienestar de la gente. Vamos allá con GPT-3, es el mayor modelo de lenguaje de inteligencia artificial de la historia. Está desarrollado por la organización OpenAI y a diferencia de sus predecesores, de sus hermanos pequeños GPT-2 y GPT-1, perdonadme que las siglas son un poco complicadas, este modelo de lenguaje lo que demuestra es que el tamaño sí importa. Básicamente ha sido entrenado con prácticamente todo el contenido de Internet en idioma inglés, ¿vale? Con esta cantidad ingente de datos, además de un número muy, muy elevado de parámetros en lo que es el entrenamiento del algoritmo, lo que hemos conseguido es un modelo que tiene una producción lingüística prácticamente no, similar a la humana. Si queréis hacer una idea de la capacidad de prosa que tiene este modelo, el verano pasado publicó una columna en el diario británico The Guardian, en la que, pues digamos, en unas 600 palabras más o menos, se explaya hablando de por qué la inteligencia artificial no es mala con la humanidad y nunca nos va a atacar. Bueno, aquí, por supuesto, hay truco, por eso podéis ver en el subtítulo de la tecnología que se llama Lo mejor y lo peor de la inteligencia artificial actual. Sus textos, desde luego, tienen una naturalidad y una gramática totalmente perfectas. El problema que tiene GPT-3 es que no entiende para nada lo que está diciendo. ¿Cuál es el truco y por qué funciona tan bien?
Tu truco, básicamente, yo siempre lo digo, es como un loro. Un loro a base de oír es capaz de repetir lo que está oyendo, pero no lo entiende para nada, no sabe lo que está diciendo. GPT-3 es exactamente igual. Lo que ha estudiado al entender todos estos, al analizar y consumir todos estos textos de Internet en inglés, lo que ha aprendido es saber cómo las palabras se correlacionan unas con otras. Es decir, si sabe que si aquí tengo un verbo en un determinado tiempo verbal, lo más probable es que después aparezca una preposición o un sustantivo de determinado tipo. Es decir, sabe correlacionar gramaticalmente las palabras y así estructurarlas en frases y en temas, ¿vale? Entonces, aquí el truco está en que cuando este sistema escribió la columna en The Guardian, realmente no tomó una decisión sobre qué quería escribir editorialmente. Lo que hizo fue, el programador le dijo, hola programa, vas a escribir una columna sobre que la inteligencia artificial no es mala contra la humanidad. Y lo único que hizo fue ponerse a repasar todos los textos que tenía sobre esa temática y componer uno propio. Si lo leéis realmente es espectacular, pero que no os dejéis engañar porque realmente no tienen idea de lo que dice. Esto lo que puede dar lugar precisamente es a situaciones, que ha habido experimentos que se han hecho con este modelo, que es que te dé la receta para preparar un zumo o un cóctel y que uno de los ingredientes sea venenoso. Al no saber, al no tener ese conocimiento de contexto y de cómo es el mundo real, no puede discriminar ingredientes venenosos de los que no lo son, porque no tiene esa comprensión. No obstante, el hecho de que sea capaz de producir textos y un lenguaje tan humano nos podrían dar el siguiente paso, pues sobre todo en atención telefónica y atención a través de chats, es decir, atención al usuario. En el ámbito de la salud, por ejemplo, esto podríamos aplicarlo a cualquier sistema de atención de emergencias o de urgencias. Cuando el personal esté saturado, podrían ponerse sistemas de este tipo que, combinados con los de síntesis de voz natural, podrían entender a la gente y derivar sus urgencias allá donde sea necesario. Así que bueno, allá es a donde está yendo la inteligencia artificial y desde luego os animo a que os leáis alguno de los textos de GPT-3. Pasamos a los fideicomisos de datos para proteger la privacidad, que esta también puede estar tangencialmente relacionada con el ámbito de la salud. Como veréis, estoy insistiendo muchísimo en el tema de la privacidad de los datos. Bueno, y en la era en la que vivimos creo que a nadie se le escapa que los usuarios hemos perdido absolutamente el control de nuestros datos, que por cierto, recuerdo que nuestros datos son nuestros, no de las grandes plataformas tecnológicas. Sin embargo, ¿cuál es la realidad ahora mismo? La realidad es que si yo quiero navegar en Google o entrar en Facebook, la única opción a nivel usuario es aceptar todas las condiciones de uso que me den los gigantes tecnológicos. Si no quiero aceptar alguna sola de esas condiciones, mi única opción es no utilizar sus servicios. ¿Vale? A pesar de que ahora mismo esté habiendo otras redes que están compitiendo con Facebook, como podría ser TikTok o Twitch a nivel streaming, Facebook sigue siendo una de las grandes redes sociales. Si queremos conectar con la gente, probablemente Facebook sea nuestra principal alternativa. Entonces, básicamente, digamos que los usuarios estamos vendidos. Tenemos que someternos sí o sí al embudo de condiciones que nos dan las grandes tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para devolvernos el control? Yo como usuario individual, desde luego, no tengo ninguna capacidad de negociación. Y ahí es donde salen los fideicomisos de datos. Los fideicomisos de datos básicamente lo que hacen es trabajar como un albacea, un garante de datos de los usuarios de forma agrupada, ¿vale? Aquí la figura del fideicomisario lo que haría sería juntar un montón de usuarios que estuvieran de acuerdo en unos mismos usos para sus datos y sería esta figura en la que negociara con ya sean las grandes plataformas o incluso gobiernos, en el caso de la salud, para ver cómo se utilizan y garantizar que se están utilizando de forma correcta. Perdonadme. El ejemplo que se pone cuando hablamos de fideicomisos de datos en la revista a mí me resulta muy curioso porque creo que es muy ilustrativo. Nosotros cuando navegamos por Internet y pinchamos y aceptamos las condiciones de servicio de cualquier servicio tecnológico, no nos los leemos. Primero, porque no los entendemos y segundo, si los intentemos, porque no tenemos tiempo. Aunque tuviéramos tiempo, tampoco tenemos capacidad de negociación. Como dice el artículo, es como si nos obligaran a comprobar la potabilidad del agua cada vez que bebemos. Eso es imposible en nuestro día a día y también no es nuestro trabajo. De ahí surge la idea del fideicomisario. Uno de los temas de datos que a mí más pena me ha dado la pandemia ha sido la falta de secuenciación de datos genómicos y la falta de compartición. Creo que como médicos habréis visto que el coronavirus tiene la misteriosa variabilidad, es decir, personas jóvenes y sanas que enferman gravemente e incluso mueren,
así como personas mayores que lo pasan de forma asintomática. Y nadie sabe todavía de dónde viene esta variabilidad. Creo que si hubiéramos tenido secuenciados y digitalizados muchísimos más genomas de los pacientes, se podrían haber encontrado patrones de una forma mucho más rápida. Lamentablemente, entre que no hay esfuerzos de secuenciación masiva y que los usuarios tienen muchos temores y fundados de tener ese tipo de información digitalizada y compartida, es lógico, como os decía antes, que la medicina esté tardando en digitalizarse, la medicina y sus datos. En este caso, el fideicomisario o los fideicomisos de datos podrían garantizar que haya muchos más datos de salud de los usuarios para poder lograr una mejor investigación y garantizando que siempre estén protegidos. Luego llegamos a las baterías de metal de litio. Esta sí que está bastante alejada de vuestra área de especialización, pero que creo que es muy interesante, sobre todo a nivel futuro, porque la emergencia, o sea, la amenaza del cambio climático es urgente, es apremiante y tenemos que resolverla entre todos. Médicos, usuarios, pacientes, estemos en el país que estemos, la lucha contra el cambio climático es de todos. Y aquí es donde surgen las baterías de metal de litio. Como consumidores, seguramente sabréis que todos vuestros ordenadores, móviles, etcétera, todos los dispositivos que tenéis tienen baterías de litio, pero no son del metal de litio. ¿Qué les pasa a estas baterías? Lo habréis visto, por ejemplo, cuando vuestros móviles ya tienen unos cuantos años. A medida que los ciclos de recarga van aumentando, estas baterías duran cada vez menos, ¿vale? Este es el problema de la durabilidad. Se van agotando a medida que se cargan. Y luego, por otro lado, lo que queremos frente al cambio climático es sustituir los combustibles fósiles para crear coches eléctricos. Pero para esto, de nuevo, necesitamos unos sistemas de almacenamiento capaces de favorecer los viajes largos, la autonomía y la carga rápida, ¿vale? Nadie querría arriesgarse a viajar en un coche eléctrico una gran distancia si no sabe si va a tener una electrolinera disponible a mitad de camino y en caso de que la tenga, si se va a tener que pasar 2 horas enganchado para poder cargar el coche, ¿vale? Que es un poco, las cifras son un poco, me las estoy inventando un poco, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, si queremos que realmente el coche eléctrico empiece a dominar nuestras carreteras, sobre todo en países con tanta extensión como tenéis en América Latina, porque España realmente es un país bastante pequeño y los viajes por carretera son bastante asumibles, pero aún así la autonomía media del coche eléctrico en este momento es de 400 kilómetros. Es decir, que si yo quisiera viajar con un coche eléctrico más de esa distancia, tendría que asegurarme de tener una electrolinera y ver cuánto tiempo tardo en recargar mi batería. Bueno, pues para luchar contra todos estos problemas y favorecer la masificación del coche eléctrico llegan las baterías de metal de litio. Básicamente, lo que han hecho es convertir el litio líquido de las baterías en un estado sólido, es decir, en metálico. La empresa que está liderando este avance, a pesar de todas las que podéis ver ahí, es Quantum Escape, ¿vale? Que tiene un prototipo de laboratorio, obviamente privado, porque está pues, bajo secreto de patente, pero lo que es su prototipo de laboratorio ahora mismo, el 80% de la batería se carga en 15 minutos, ¿vale? Es decir, igual que el móvil cuando lo enchufamos, pues al 80% en solo 15 minutos. Pensar en una batería para un coche, que obviamente lleva mucha más densidad de carga que la de un móvil. Luego es capaz de aumentar la autonomía en un 80%. Es decir, que si ahora mismo esta duración media que os contaba de 400 kilómetros le damos un 80% más, ya llegaríamos hasta 725, algo que, por ejemplo, en el caso del territorio español, te permitiría cubrirlo prácticamente en su totalidad, lo que te permitiría hacer viajes de larga distancia sin tener que volver a recargar. Obviamente esto todavía está en un prototipo de laboratorio, por eso ahí veis que la fecha de lanzamiento se estima para 2025. También cabe recordar que la industria de las baterías lamentablemente está plagada de fracasos, y esto lo digo siempre porque es muy fácil invertir en software, pero invertir en nuevos materiales, en nuevos procesos de fabricación y en escalado es muy complicado. Así que también os animo a apoyar siempre este tipo de innovaciones, porque si realmente queremos desterrar los coches y la polución que generan de nuestras carreteras, necesitamos innovaciones de este tipo. Vamos con el posicionamiento ultra preciso. Bueno, estamos todos tan acostumbrados al GPS y a que se haya integrado en nuestras vidas de una forma tan intensa que casi se nos olvida que está ahí. Pero yo que tengo una orientación terrible, sin Google Maps no puedo vivir, y esto lo digo muy en serio porque hace un mes perdí el móvil y me tuve que hacer un mapa para poder ir por la calle a casa de un amigo. Imaginaros que el GPS fallase, ¿vale? Por ejemplo, ya no solo eso.
El GPS actual, que también ha permitido nuevas industrias, como por ejemplo Uber o Cabify aquí en España, o cualquier sistema de reparto de delivery con el que el usuario está controlando exactamente dónde está su pedido, todos estos modelos de negocio serían imposibles sin el GPS, ¿vale? El GPS actual, para que os hagáis una idea, tiene una precisión de entre 5 y 10 metros gracias a los satélites que tenemos en el espacio. Bueno, pues la nueva vuelta de tuerca del posicionamiento llega con una nueva generación de satélites mucho más precisos que gracias a su combinación con estaciones de tierra ya postprocesamiento de datos pueden tener una precisión milimétrica. Es decir, a partir de, gracias a estos sistemas de posicionamiento, yo no sabría solo en qué calle estoy, sino en qué lado de la calle, es decir, al lado del izquierdo o del derecho. ¿Y para qué queréis esto? Estaréis pensando, si con el posicionamiento que yo tengo ahora, pues ya nos apañamos bastante bien. Efectivamente, nos apañamos bastante bien. Pero para que veáis un caso de uso y también relacionado no tanto con la salud, sino con la vida humana, el año pasado en China ya han desplegado una flota de satélites de ultraposicionamiento y gracias a que se llama Osa Mayor, en chino me vais a permitir que no lo pronuncie porque no sé, pero bueno, gracias a esta constelación de satélites de posicionamiento ultra preciso, fueron capaces de identificar que en una montaña estaba habiendo pequeños movimientos de tierra, pero pequeños a nivel milimétrico. Y gracias al análisis de esos movimientos de tierra, fueron capaces de ver que iba a haber un desprendimiento de la montaña que justo caía sobre una aldea poblada. Entonces, me parece que fue más de una semana de antelación, las autoridades desalojaron esta aldea y cuando se produjo el desprendimiento, no hubo que lamentar pérdidas humanas. Este es el potencial que tiene el posicionamiento ultra preciso y es capaz de identificar cambios de posición de un solo milímetro desde 21.000 kilómetros de altura. Ahí es nada. Luego, aparte, por supuesto, todas las cosas que el GPS actual no puede hacer, como por ejemplo, posicionarnos en espacios interiores, que basta con meterse debajo de un túnel, se pierde la señal, así como en otros entornos, como por ejemplo el submarino. Los nuevos enfoques de ultraprocesamiento podrían solventar todos estos problemas y dar lugar también a nuevas industrias. Por ejemplo, si queremos agricultura de precisión, es decir, aquella que está monitorizada por satélites y que sabe exactamente qué le está pasando a cada cultivo y en cada punto, para eso necesitaríamos posicionamiento ultra preciso. Y lo mismo si algún día esperamos que el reparto en ciudades se haga mediante drones. Por ejemplo, un dron no puede fallar en ni un solo metro ni un centímetro. Necesita saber exactamente dónde está. Así que si el avance continúa como está yendo de momento, podremos ver posicionamiento ultra preciso dentro de algunos años. Voy con la inteligencia artificial polivalente, que básicamente lo que hace es sumar distintos tipos de inteligencia artificial para hacerla más flexible. Aquí el ejemplo que siempre pongo es pensar en Deep Blue, este ordenador que ganó a Kasparov al ajedrez en los años 90 con una capacidad impresionante de cálculo. Bueno, pues a este ordenador tú le pones delante de un parchís y está totalmente perdido porque no tiene ni idea de jugar al parchís. Este es el problema que tiene la inteligencia artificial actual, que no es flexible, es decir, solo sabe hacer una cosa por muy bien que la haga, igual que os contaba antes del GPT. Solo sabe hacer una. Entonces, el enfoque de la inteligencia artificial polivalente básicamente consiste en mezclar distintos tipos de datos. Ahora mismo, en el de GTP3 estábamos hablando de datos lingüísticos, pero, por ejemplo, el algoritmo de etiquetado automático de Facebook lo que reconoce son imágenes, es decir, es visión artificial. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo son dos sistemas que combinan análisis del lenguaje con visión artificial para tener un modelo que ante una foto es capaz de escribir un pie de foto, es decir, es capaz de reconocer lo que hay en la imagen, de escribir un texto que lo representa y viceversa, ante un texto dado, generar una imagen acorde a lo que dice ese texto. A futuro lo que se espera es integrar también otros tipos de información, como por ejemplo la auditiva o la táctil, incluso la de temperatura, para poder lograr esta inteligencia artificial general que sea capaces de resolver problemas a los que no se ha enfrentado nunca. Pasamos con el algoritmo de TikTok. ¿Qué estáis pensando? ¿Y a mí qué me importa el algoritmo de una red social? Bueno, pues tiene muchísima importancia en la era en la que vivimos. TikTok durante la pandemia se convirtió por excelencia en la red social favorita, con millones de usuarios a nivel mundial y, bueno, una parte de su éxito se debe al formato de vídeo corto, que se diferencia de Instagram, que premia las fotos, y en Twitter el texto. Bueno, pues aquí es vídeo corto, pero otra de las grandes ventajas o diferencias del algoritmo de TikTok es su algoritmo de recomendación.
que, a diferencia de otras redes sociales que siempre premian aquello que ya es viral, es decir, siempre premian a aquellos usuarios con muchos seguidores o que generan contenidos muy virales, TikTok es muy bueno para identificar contenido de calidad y mostrárselo a los usuarios a los que realmente le interesa, independientemente de que el creador de contenido no tenga muchos usuarios. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Estaréis pensando, bueno, pues en la era de las noticias falsas, de la desinformación y de los bulos que estamos viviendo, tener un algoritmo de recomendación que realmente es capaz de identificar el contenido de calidad para mostrárselo a la gente a la que realmente le interesa, podría ayudarnos en esta batalla contra la desinformación. Y ya por último, paso al hidrógeno verde, volvemos otra vez a la lucha contra el cambio climático, que como decía es urgente y imprescindible. El hidrógeno verde lo que intenta es convertirse en la fuente de energía por excelencia. Lo bueno es que es muy versátil, el hidrógeno en sí mismo como molécula puede utilizarse quemándose directamente, es decir, como cualquier otro combustible, y también puede integrarse en pilas, como veíamos en el caso de las baterías. ¿Por qué se llama verde si tenemos hidrógeno desde hace un montón de tiempo? Bueno, el hidrógeno que tenemos y que se utiliza mayoritariamente se llama hidrógeno gris y procede del gas natural. Es decir, le echas vapor a alta presión, lo descompones, extraes el hidrógeno y las principales emisiones son de CO2. Así que, desde luego, volvemos a tener una fuente que no es respetuosa con el medio ambiente. El hidrógeno verde consiste en la hidrólisis, es decir, coger una molécula de agua, hidro, y romperla, lisis, en sus partículas fundamentales, es decir, 2 partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Por lo tanto, el subproducto del hidrógeno verde es únicamente oxígeno. ¿Pero qué pasa? Que necesito electricidad para romperla en 2. Ahí, si metemos fuentes de energía renovable, lo que tenemos es una fuente de energía que no tiene emisiones de efecto invernadero y que es totalmente renovable, porque al final es agua. Por daros unas pequeñas cifras, que sepáis que 1 kilo de hidrógeno tiene 3 veces más densidad energética que la cantidad comparable de gasolina o de diésel, ¿vale? Y que a nivel de precios, ahora mismo es verdad que la producción del hidrógeno verde es 3 veces más cara que la del hidrógeno gris, pero es un 50% más barata que hace solo 10 años. Así que estamos en buen camino para conseguir que el hidrógeno verde se convierta en la fuente mayoritaria de energía. Pero para ello, desde luego, necesitamos apoyos, como por ejemplo que los gasoductos permitan llevar también hidrógeno verde, donde ya llevan gas natural, así como imposiciones al carbón que permitan que el hidrógeno verde resulte competitivo frente a otras fuentes de energía. Y bueno, pues ya no me enrollo más, espero que os hayan interesado las 10 tecnologías emergentes, que sobre todo las que estaban relacionadas con la salud las aprovechéis pues para una mayor digitalización, para una mayor agilidad, para una mayor innovación y sobre todo para dar un mejor servicio a los pacientes. Muchísimas gracias.